Bienvenidos. Soy el doctor Julio Vega, soy pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva y los invito para orar específicamente pidiéndole a Dios largura de días. La palabra del Señor lo enseña de una manera muy clara en Proverbios 3:16. Dice la escritura así, escuchen, que en su mano derecha Dios tiene largura de días y que en su mano izquierda tiene riquezas y honras. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que no nos pone a escoger si una u otra. Él quiere darnos todo. Él quiere darnos una vida abundante. Así que hay largura de días en el Señor. Su palabra es muy clara. Dice Proverbios 10:27 que el temor del Señor nos aumentará años de vida y paz. Pero también dice ahí que podemos nosotros acortar nuestros días. Así que entonces pidamos al Señor que nuestros días no se acorten, que al contrario nuestros días se alarguen y que Dios aumente años de vida y paz a todos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio de recibir el mensaje de tu palabra, de la Santa Biblia, de este perfecto tesoro de instrucción que tú nos has dejado sin mezcla alguna de error, toda ella verdad. Señor, que tu palabra eterna, tu palabra viva, con la unción de tu Espíritu Santo, llegue a nuestro corazón y produzca abundante fruto. Y hoy, Señor bendito, nosotros nos levantemos para pedir correcta y bíblicamente largura de días, bendición de vida, que nos preserves la vida en medio de esta pandemia. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu gloria, que el nombre de Cristo sea glorificado y que tu palabra produzca bendición y fruto en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues quiero invitarles para que ustedes tomen sus hojas de mensaje y lean en la portada, en la parte superior, el título es el mensaje número 5 de la serie Fe para una nueva normalidad. Y el mensaje de hoy se llama Dios nos llama a vivir por una gran razón. ¿Saben por qué? Porque la vida, para darse, demanda razones. Lo vamos a aprender. El domingo pasado Dios nos dijo muy claramente, no mueras inútilmente. Ustedes recordarán que Josías, que fue un gran rey, que fue un gran hombre de Dios, no hubo una persona más llorada en la historia de Israel que Josías. Sin embargo, cometió un error. ¿Saben cuál fue? No valorar la vida. En la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2 versículo 15 que los hijos de Dios debemos vivir sin temor a la muerte. La Biblia dice que hay personas que por temor a la muerte viven en esclavitud de vida. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Dios no quiere que nosotros, por el temor a la muerte, vivamos en esclavitud de vida. Así que no debemos tener temor a la muerte, pero sí amor por la vida. No temor a la muerte, pero sí amor por la vida. Cuidarnos, guardarnos. Esas actitudes temerarias de ¿dónde está tu fe? Mira, yo salgo y a mí no me pasa nada, yo confío en Dios. Eso responde más a complejos de inferioridad que a una fe verdadera. Porque es clara la palabra de Dios, se las voy a leer. En Isaías capítulo 26, versículo 20. Les voy a leer este texto de la palabra de Dios. Por favor, escúchenlo, anótenlo ahí en sus hojas de mensaje, porque dirán, pastor, ¿este no está aquí? No, porque este es un mensaje interactivo. O sea, vean, no es que al pastor se le olvidó ponerlo, es que el pastor quiere que interactúes. Entonces tú ahí escribe Isaías 26:20. Te lo voy a leer.
Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y vean lo que dice el versículo 21. Oigan, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Es decir, ha habido épocas de la humanidad donde la mano de Dios sale para castigar al morador de la tierra. Pero a su pueblo, a ti y a mí, ¿qué nos dijo en el versículo anterior? Entra a tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquito. O sea, en otras palabras, este virus no es para ti. Este virus no tiene que ver contigo. Pero si sales y está lloviendo, te mojas. Si sales en una pandemia activa, te contagias. Y no era para ti. Igual que pasó con Josías. Esto lo vimos el domingo pasado. El domingo pasado, si no escucharon el mensaje, busquen en Facebook el mensaje del 25 de octubre. Y si no, ahí en la transmisión pónganme favor de enviar mensaje del domingo pasado y te lo mando. Porque es bien importante, porque platicamos de que Josías era un hombre pues muy entregado a Dios y todo, pero ¿qué creen? Que un día se enteró que un ejército egipcio con el rey Necao venía a pelear y él salió como valiente que era a pelear. ¿Y saben qué le mandó decir el rey Necao? De parte de Dios: Rey Josías, vuélvete a tu casa. ¿Qué tengo yo contra ti? Nada. Rey Josías, yo vengo contra Siria. No es contigo el pleito. Vuélvete a tu casa. ¿Y saben qué hizo Josías? Josías no oyó esa voz. Necio, hasta se disfrazó. Salió a la batalla solo para recibir flechas que terminaron con su vida con no más de 40 años. Muy joven. Y miren, lo peor es que Dios no tenía preparada esa muerte para él. Así que aprendimos el domingo pasado que no debemos caer en esa mentira de la cultura que dice, mira, ya cuando te toca, te toca. No es cierto. No es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña en Proverbios 10:27, se los voy a leer, anótenlo también por el sermón interactivo. Proverbios 10:27, la Biblia dice muy claro esto. Escuchen, el temor de Dios, el vivir pegados a Dios, aumenta los días, mas los años de los que no siguen a Dios, de los que no lo escuchan, serán acortados. O sea, la Biblia enseña dos verdades. La primera, tus días, los míos, pueden ser aumentados. Y segunda verdad, tus días y los míos, nosotros, si tomamos decisiones equivocadas, podríamos acortarlos. Un jovencito que en su irresponsabilidad conduce un auto a una velocidad excesiva y va y se estrella contra un muro, no debe culpar a Dios diciendo, pues ya le tocaba. O sea, son cosas que Dios, quién sabe por qué, decidió. ¡No! Él tenía vida, él acortó sus días, él no valoró la vida. Y hoy nosotros estamos ante ese reto. No temer a la muerte, Hebreos 2:15, pero sí amar la vida y cuidarnos, Isaías 26:20. Si vivimos este balance, hermanos, vamos a ver la bendición de Dios. Por eso quiero que vean una promesa que el Señor dio a un gran siervo suyo. Está allí en la hoja de mensaje, en la portada, parte superior, Daniel 12:13. El Señor le dijo a Daniel estas palabras. Esta fue su promesa, escúchenla. Y tú, Daniel, irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Daniel 12:13. Así termina el libro de Daniel. Termina el libro de Daniel
cuando el Señor le dice, y tú, Daniel, irás hasta el fin. Yo digo que es una promesa mejor que la que el Señor le dio al rey Ezequías. Al rey Ezequías le prometió el Señor aumentarle 15 años de vida. Él ya se iba a morir, pero él oró o suplicó y el Señor le añadió 15 años. Pero yo digo que la promesa que le dio a Daniel fue mejor. Porque a Daniel no le dijo 15 años o 20 o 3, no. El Señor le dio una promesa. Tú llegarás hasta el fin. ¿Qué quiere decir? No morirás antes de mi plan perfecto. ¿Qué quiere decir? Cumplirás todos tus propósitos. ¿Qué quiere decir? Terminarás todas tus tareas. O sea, en otras palabras, Daniel, te prometo que tú morirás en el tiempo perfecto. Solo en el tiempo perfecto. Y saben una cosa, yo quisiera que hoy pidiéramos al Señor esta bendición. Miren, la muerte siempre será dolorosa, nunca será grata, pero la muerte puede ser perfecta si ocurre en la voluntad y en el tiempo perfecto de Dios. Y nosotros no debemos tener miedo a la muerte, Hebreos 2:15, pero sí debemos tener amor a la vida. Sí debemos comprender la muerte para entonces amar la vida. ¿Por qué morimos? Bueno, la palabra de Dios da respuestas. Quiero que vayan a esas respuestas. Vamos a ver en Daniel capítulo 11, verso 35, la primera razón. Dice así Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. En otras palabras, la primera razón por la que morimos es para ser lavados y limpiados, pues de todas las cargas de una vida. Por algo decimos descanse en paz. ¿Lo ven? Es una esperanza de limpieza, de descanso. Para eso morimos, o por eso morimos. La segunda razón está en Primera de Corintios 15:51. Primera de Corintios 15:51. El apóstol Pablo escribió: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Para los cristianos del primer siglo, la expresión dormir era como ellos sustituían morir. Ellos no decían murió, ellos decían durmió. Y no era una cuestión simplemente de cultura, no. Era una forma de afirmar: no está muerto, duerme. Y si duerme, va a despertar. Porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán. Mientras tanto, los que han muerto en Cristo solo duermen esperando la trompeta que anuncie la gloriosa resurrección. Entonces, por eso el apóstol Pablo escribió aquí en Primera de Corintios 15:51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Pues porque para eso morimos, para ser transformados. Tenemos que volver a casa, tenemos que volver a las mansiones celestiales, pero no podemos volver con este cuerpo. Este cuerpo es corruptible. Y dice allí en el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que entonces, primero, morimos para ser lavados, emblanquecidos en el descanso. Segunda razón, morimos para ser transformados, para que este cuerpo se ponga en la tierra como un grano de trigo y muera y nazca a una nueva vida con Cristo. Hay una tercera razón. Morimos por misericordia también, porque hay una edad en la que ya la vida puede resultar muy pesada. Vean Primero de Reyes 1:1. Primero de Reyes 1:1 dice:
cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Es decir, había algo en su cuerpo que ya era pesado para David. David, el muchachito que le contó al rey Saúl que él, si venía una fiera a querer dañar a sus ovejitas, él las enfrentaba. David, el que mataba a sus 10,000, mientras que Saúl solo a sus 1,000. David, el que con valor enfrentó a Goliat. Ese David, igual que todos los hombres y las mujeres en el mundo, vio pasar los años y llegó un día, dice la palabra, Primero de Reyes 1:1, cuando por más que le cubrían de ropas, no se calentaba. Es decir, ya su cuerpo ya estaba padeciendo. Entonces Dios, por misericordia, nos toma en sus brazos benditos y morimos. Y hay una cuarta razón para morir. Y es esta, dice 2 de Samuel 7:12. Y le dijo el Señor a David estas palabras: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ahora les explico. Anoten en este mensaje interactivo Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y ahí van a ver, en Hechos 17, una declaración tremenda de parte de Dios. Hechos 17:26. Dijo el Señor esto: que de una sangre hizo el Señor todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y dice Hechos 17:26, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, lo que Dios nos revela en Hechos 17:26 es que Dios prefijó los límites de nuestra habitación. Cuando Dios me dio la vida, el Señor dijo: mi hijo Julio nacerá el 13 de enero de 1959. Y en ese momento, su sabiduría eterna, su voluntad perfecta, también decidió: y él volverá a casa el día tal, del mes tal, del año tal. Eso está decidido. Pero la palabra de Dios dice que Dios puede aumentar nuestros días. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:2. Vamos a leer Proverbios 3:2. Voy a leer para ustedes. Dice así la escritura: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios puede aumentar nuestros días. Fíjense, morimos primero para ser emblanquecidos, lavados, para encontrar descanso, descanse en paz. Segundo, bíblicamente nosotros morimos para ser transformados y que nuestro cuerpo terrenal corruptible sea cambiado por un cuerpo celestial que pueda estar con el Señor. En tercer lugar, morimos por misericordia, porque habría un día en que ya la vida sería un sufrimiento, como David, que ya no podía calentarse por más que le cubrían de ropas. Deben haber sido días duros para David hasta que él murió. Y la cuarta razón ya la vimos: morimos para que de esa manera se cumplan los días que Dios prefijó. Prefijó, dice Hechos 17:26. Prefijó, o sea, vamos, en el, ¿cómo se dice? En el catálogo, en el récord, en la lista de todos nosotros. Ustedes buscan mi nombre, Julio Vega Juárez, y va a decir: nace el 13 de enero
de 1959 y regresa al hogar celestial el día tal, del mes tal, del año tal. Eso ya lo tiene Dios. Él ya lo prefijó. Y ustedes me dirán, pastor, pero pues ya, o sea, si Dios ya dijo, pues... Pero la palabra de Dios hoy te está diciendo que tú podrías aumentar tus días. Eso dice el Señor, que podemos ver aumentados, no por nosotros, sino por la mano de Dios. Que Dios nos puede añadir días, que en su mano derecha tiene largura de días y en su mano izquierda riquezas y honra, y que ambas nos quiere dar. Claro que uno dice, ay pastor, ¿y cómo, no? ¿Cómo? Bueno, antes te voy a decir, todo el mundo pide eso. Todos queremos largura de días, todos queremos que Dios aumente años de vida a nosotros. Nadie quiere morir. Sin embargo, la Biblia nos enseña que sí hay principios para alargar o para cortar la vida. Para conocerlo, vamos a la página 1 de nuestras hojas de mensaje y vamos a San Lucas 13, versículo 6. Allí está una verdad tan lógica como natural. Tan natural porque se presenta aún en la naturaleza. Véanlo si no. El Señor Jesús dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Había un hombre que tenía una viña, un huerto, y ahí tenía plantada una higuera y vino a buscar fruto en la higuera y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador, que era el que trabajaba ahí, el labrador, el que cuidaba la viña, le dijo, mira, ¿qué te parece? Tengo 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y nunca tiene fruto. ¿Sabes qué vamos a hacer? Córtala, corta esta higuera, porque además de no dar fruto, inutiliza también la tierra. Así que córtala. Y dice el verso 8 de San Lucas 13, que el viñador entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala este año todavía. Mira, yo voy a cavar alrededor de ella, la voy a abonar. Y el verso 9 dice, y si diere fruto, pues qué bueno. Y si no da fruto, entonces la cortas. ¿Por qué ese hombre quería cortar esa higuera? Bueno, la historia que contó el Señor Jesús es muy clara. No deja lugar a dudas. ¿Por qué? Porque vivía sin fruto alguno. Voy a explicar esto. Imagínense que aquí en la casa de ustedes, en el jardín de la casa de ustedes, yo tengo necesidad de hacer algunos cambios. Necesito hacer una plataforma para que entre otro automóvil. Y entonces tengo que modificar el jardín. Créanme, cada plantita, cada arbolito goza de mi cariño. ¿Sí? Pero yo le digo al jardinero, mire, voy a tener que modificar. Voy a poner una plataforma para un coche. Entonces necesito que usted, pues, reorganice el jardín y rescate lo que valga la pena rescatar y deseche lo que debe ser desechado, especialmente la mala hierba, porque hay en los jardines enredaderas que son terribles. Aquí en la casa de ustedes tengo unos tulipanes en un rincón, especialmente uno color salmón y uno color naranja, que desde hace años los puse juntos. Y a veces al pasar, ya no estás color salmón o naranja, están morados los dos. ¿Y saben por qué están así? Siempre por una enredadera que crece, es mala, los aprisiona, los maltrata, es mala. Así que entonces, bueno, pues esa obviamente debe salir. Pero
el jardinero me dice, bueno, eso obviamente se lo debo quitar, pero si tengo que quitar un árbol, si tengo que quitar algunas plantas, algunas flores, bueno, pues usted usa el criterio. ¿Qué criterio creen que va a usar el jardinero? Yo se los digo. Va a usar el criterio del fruto, exactamente como dijo el Señor. En verdad, ese criterio va a usar. Tenemos un árbol de membrillos que es fructífero como el solo. Tenemos un árbol de granadas que es fructífero como pocos. En verdad. Entonces, cualquiera que llegara y viera que no está el árbol de membrillos, el de granados, dirían, ¿por qué? Si estaba dando fruto. Es bien importante entender que si queremos que Dios aumente años de vida a nosotros, lo primero es que tenemos que darle buenas razones para que Él, en su misericordia, aumente días, aumente años de vida. Así lo dice la palabra, que Él puede aumentar y que tú y yo por necedad podemos cortar. Una persona que se pone en riesgo como el rey Josías, que venía Necao con el ejército de Egipto, venía a pelear contra Siria, o sea, él no tenía por qué meterse, él tenía que hacer lo que dice Isaías 26:20, métete a tus aposentos, pueblo mío, guárdate. Dios no dijo eso porque ellos fueran cobardes que se escondieran, sino porque ellos debían ser responsables del don de la vida. ¿Y qué hizo el rey Josías? No fue responsable. ¿Y qué encontró? La muerte. Nosotros como iglesia estamos trabajando de forma virtual, en serio, con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, con tal de poder darte un regalo. Por favor, aprovéchalo. Que al menos con respecto a tu vida espiritual, tú no tengas que salir. Y mira, si así vas reduciendo ocasiones de contacto social, vas bajando las probabilidades de contagio, perdón. Si por el contrario, tú en esa actitud temeraria que brota más de un complejo de inferioridad, a veces evidente, que te hace decir, no, 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 yo no tengo miedo. No se trata de miedo. Se trata de ser responsables de la vida que no te pertenece, que no me pertenece, que no está en tu mano dar, que no está en la mía. Es Dios quien la da por su misericordia. Y tú y yo no podemos salir con un tesoro precioso a echarlo a los botes de basura. No lo haríamos nunca con un tesoro de oro, de piedras preciosas. No lo haríamos. Créeme que la vida vale mucho más que el oro y las piedras preciosas. Entonces no podemos nosotros ser irresponsables. Si nosotros nos ponemos en riesgo por necesidad, Dios nos protegerá. Si es por necedad, tal vez nos reprenderá. No olvides ese pensamiento. Si es por necesidad, Dios te protegerá. Si es por necedad, quizás te reprenderá. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues buscar las razones bíblicas por las que el Señor preserva la vida. Vamos a la página número 2. Por eso dice allí, dale al Señor una buena razón para que aumente tus días. ¿Por qué? Bueno, porque todos pediríamos más días. Si las plantitas de mi jardín, si las flores del jardín, si los árboles de este jardín hablaran, pudieran escucharme y escucharan que yo voy a hacer remodelación, yo les aseguro que todos levantarían su manita, sus hojitas, sus pétalos, diciendo, doctor, yo aquí me quedo, yo estoy muy contenta, no me corte. Pero si vamos a la palabra de Dios, sí hubo criterios que el Señor nos dijo, tiene Dios para dar, para aumentar o para cortar la vida. Tiene criterios. Miren, lo importante es que nosotros, como dice Isaías 4, anoten este texto, Isaías 4,
que nosotros estemos en la lista de los vivientes. Vean, vamos a leer Isaías capítulo 4, versículos 2 al 3. Isaías 4, versículos 2 al 3. Dice, en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Saben por qué dice eso? Porque en esos tiempos había una situación como esta pandemia, solo que no era solamente una enfermedad, era la maldad de reyes enemigos de los asirios, que venían por órdenes de Sennacherib a destruirlo todo, a matar, a hacer daño. Y había muertos por todas partes. Morían muchas personas por la maldad que se vivía en ese tiempo. Y Dios les dijo que iba a haber fruto de tierra para los sobrevivientes. Había una lista de los sobrevivientes. Dice el verso 3, estamos en Isaías 4:3. Y acontecerá que el que quedare en el pueblo de Dios y el que fuere dejado será llamado santo. ¿Saben qué significa santo? Escogido. Y creo firmemente que Dios va a escoger a árboles con fruto, a personas de bendición para sobrevivir a esta pandemia. En verdad. ¿Saben por qué? Porque después de la pandemia va a haber necesidad de reconstruir muchas cosas. No solo la economía, no solo la salud, la fe, la esperanza, los valores. Después de la Segunda Guerra Mundial, con 50 millones de muertos, la humanidad entró en una crisis ideológica y espiritual tremenda que se llamó existencialismo. Hubo suicidios como no imaginan. ¿Saben por qué? Porque aunque ya había terminado la guerra en 1945, las secuelas de tanta muerte permeaban en el mundo. Un día estaremos vacunados, seguros, pero las secuelas de tanta muerte van a perseguirnos. Las secuelas de esa sensación de ver al otro como un contagio posible, de sentirnos amenazados por una familia que se acerca. Esas secuelas van a durar muchos años y Dios va a escoger personas para hacer bendición. Como yo le diría al jardinero, ¿verdad? Si me dijera, entonces, ¿qué escojo? ¿Qué vive y qué muere? Pues yo le diría, pues, obviamente, quiero que los árboles que están dando fruto, usted vea cómo le hace, pero que ellos perduren. Comience, pues, por los árboles que no sirven de nada. Eso yo le diría. Y la Biblia dice en Isaías 4, versículo 3, acontecerá que aquel que quedare en el pueblo y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, o sea, escogido, todos los que estén registrados entre los vivientes. ¿Lo oyeron bien? Los que estén registrados, como si el jardinero trajera una lista y dijera, se queda el árbol de membrillos, pero el árbol de granados, hasta que Jessie, mi hija, voltea y le dice, ese se debe quedar. Perdón. Se queda el árbol de granadas. Y los arrayanes, y las acacias, y los cipreses, y él tendría una lista. La lista de la vida y la lista de la muerte. ¿Saben qué es lo más profundo? Que las personas que han muerto no han muerto porque hayan sido inútiles. Yo les aseguro que entre las más de 90,000 personas que han muerto por COVID en México, había personas más fructíferas, más dignas y más merecedoras de la vida, por lo menos que yo.
tal vez que algunos de ustedes. Pero Dios en su misericordia, por amor, nos sostiene la vida. Pero no debemos abusar de ese amor. ¿Ustedes creen que el hombre dueño de esa higuera que leímos, vuelvan allí a San Lucas, capítulo 13, versículo 6 en adelante, ¿no creen que sintió feo el primer año que llegó a buscar fruto en su higuera y no hubo? El segundo año. Ya iban 3 años. Así que no podemos decir que no había misericordia. Pero la higuera abusó. Y entonces el dueño de la viña dijo, córtala, ya, sácala. Nada más está robando oxígeno, porque está inutilizando la tierra, córtala. Y si no es porque el viñador intercede, esa higuera habría visto el final. Jesús intercede por nosotros. Y este mensaje es una muestra del amor de Dios, diciéndote, yo quiero bendecir tu vida y quiero aumentarte años de vida. Pero dame una buena razón. Vida piden todos. Muerte no quiere nadie. Dame una buena razón para aumentar tus días. Y vamos ahora sí a la página 2. Y vamos a ver la primer razón bíblica. En Génesis 12, versículos 1 en adelante. La Biblia enseña que la primer razón por la que Dios aumenta días es cuando tiene frente a Él alguien que no solo es bendecido, sino que la bendición de Dios la convierte Él en bendición a otros. Es decir, que no vive una vida egoísta, como las hijas de la sanguijuela. Dame, dame, dame. Que no vive una vida egoísta, recreándose en todo lo que Dios le da, sino que siempre procura dar y quiere ser bendición a otros. Léanlo, Génesis 12, 1 en adelante. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero lo más importante, Abraham, serás bendición. Y grábalo, Abraham, mientras tú seas bendición a otros, yo te voy a bendecir. Porque si tú no eres bendición a los demás, ¿para qué estás entonces? ¿Para qué? Yo a esto le llamo la ley del tinaco. Piensen en un tinaco. Siempre la cisterna bombea y le manda agua, y el tinaco allá en la azotea de la casa la recibe y se llena, ¿verdad?, del tinaco, y está así gordo como yo. Así está, mírenlo, feliz ahí. Y entonces el tinaco podría quedarse con toda esa agua, decir, no hombre, ¿yo para qué? Yo estoy siendo bendecido, pero las llaves toda la vida se la pasan pidiendo, yo no les voy a mandar agua. Bueno, por una parte, dejaría de recibir agua de la cisterna, ¿sí o no? Porque si está lleno, entonces la cisterna, ¿para qué le manda agua? ¿Saben qué sería lo peor? Que el agua que tiene se le va a pudrir. ¿En serio? Y va a acabar sin recibir bendición de la cisterna y sin siquiera disfrutar lo que tiene. ¿Saben qué hace el tinaco? El tinaco dice cuando la llave se abre en la cocina, diciéndole, ¡tinaco! ¡Agua! ¿Qué hace el tinaco? ¡Claro que sí! Dios me ha bendecido, yo seré bendición, y manda agua a las llaves. ¿Y cuál es su bendición? Que apenas baja su nivel, la cisterna, que representa en esta figura a Dios, le manda más bendición. Te bendeciré y serás bendición. ¿Te queda claro? Esa es la primer razón bíblica por la que Dios aumenta los años. Así lo hizo con Abraham. Abraham no tenía problema.
Dios lo bendecía y él era bendición a todas las familias de la tierra. De hecho, lo sigue siendo, porque nosotros también somos hijos de Abraham. Así que entonces, como padre de la fe, él ha bendecido, él bendijo, él vivió para bendecir. ¿Sabes en qué lista estaba? En la lista de los vivientes, en la lista de los que iban a quedar, de los escogidos. Segunda razón para que Dios te aumente y me aumente vida: preservar la vida. Vamos a Génesis 45, por favor anoten allí porque no les anoté la cita en las hojitas. Anoten Génesis 45. Dice en el verso 4, entonces dijo José a sus hermanos. ¿Se acuerdan de José el soñador? Bueno, les dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, ¿saben quién soy? Porque ellos pensaban que era un desconocido, el gobernador de Egipto. No lo reconocían con sus ropas elegantes, con sus ojos con sombra, con su corona de gobernador de Egipto. No lo reconocían. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. No, hombre, pues aquellos empezaron a temblar de miedo, porque lo que ellos habían hecho contra su hermano, ahora su hermano podía fácilmente cobrarles venganza. Pero ¿qué dice el verso 5? Léanlo. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años sin arada y sin siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar vida al pueblo de Dios. ¿Saben qué comprendió José? José comprendió que Dios lo guardó de tantos peligros, no solo porque lo amaba, aunque sí lo amaba, no solo porque él era un hombre digno, obediente y fiel a Dios, aunque sí lo era. ¿Saben por qué Dios lo guardó, lo cuidó y le proveyó todo y le guardó la vida? Porque él iba a preservar la vida de los suyos. Hagan de cuenta como si el jardinero aquí de la casa ya salvó el árbol de membrillos porque es muy fructífero, el árbol de granadas, pero se les queda viendo a los arrayanes. Y dice, los quito. Estos no dan fruto. No es como los membrillos, los duraznos. No es como la granada. No es como ellos. Y se queda mirando y dice, yo creo que los vamos a cortar. En eso yo alcanzo a escuchar. Y entonces le digo, Señor, los arrayanes, tiene razón, no dan fruto, podríamos quitarlos, pero ¿qué cree? Preservan la vida, porque mire, como los arrayanes están en columna, ellos permiten que mis nietos no se pongan en riesgo en una bardita. Así que no me los quite, no me los quite, porque los arrayanes preservan, protegen vida. Pregúntate, ¿eres bendición a los demás? Pregúntate, ¿estás preservando vida? Que Dios entonces diga, los arrayanes no me lo quites. Ese arrayán preserva vida. En otras palabras, fíjense, José, con los peligros que tuvo, porque sus hermanos los vendieron a unos mercaderes de Egipto que pudieron lo mismo matarlo en el camino. Con los peligros que tuvo cuando lo vendieron a un señor que se llamaba Potifar, que tenía una esposa media inquieta y que lo empezó a corretear. Con los peligros que lo echaron a la cárcel y ahí cualquier preso pudo haberlo matado, o los mismos carceleros al azotarlo. ¿Por qué Dios lo guardaba tanto? ¿Porque lo amaba? Sí, claro. ¿Porque él era un hombre digno y honorable y fiel a Dios? También. Pero había una razón más. José estaba como un arrayán para preservar
para proteger la vida de los demás. No sé si alguna vez han puesto un acuario. Me refiero a una pecera sencilla. Yo recuerdo cuando tuvimos ese gusto aquí en casa, mis hijos eran chiquitos. Yo recuerdo que pues fuimos a un lugar, ¿verdad? En Houston. No, no es cierto. Fuimos a un mercado ahí por la Merced. No me acuerdo cómo se llama ese mercado, que es de puros peces. Y entonces, bueno, queremos tener una pecera en la casa para los niños, en fin. Ah, perfecto. Pues entonces, mire, lo ideal es que compre esto y aquello. Y de repente dice, y llévese ese Plecostomus. Miren, ese pez, que no sé si sea pez, porque ni parece pez, parece anfibio o algo, quién sabe. Es feo hasta de nombre. ¿Cómo hay, o sea, cómo hay personas, por ejemplo, yo, chéquenme, agraciado y hasta de nombre bonito? O sea, como que cuando Dios da, ¿eh? Pero el Plecostomus es feo como no se imaginan. Y hasta el nombre tiene feo. Por eso la gente le dice plecos. Casi siempre todos los que tienen. Pero ¿saben por qué es importante el plecos con todo y lo feo que está? Porque el plecos preserva la vida. Cuando me dijo, y llévese el plecos. Ah, no, ese no me gusta. Va pegado así con su boquita, pegado al cristal. Pero feo el pez. Y le dije, pero ¿por qué me voy a llevar ese? Está muy feo. Ah, porque se preserva la vida. ¿Sabe qué anda haciendo? Anda limpiando la pecera. Y gracias al plecos se preserva la vida. Así que llévese el plecos. Está bien, me llevo el plecos. Y ahí se vino el plecos feliz de la vida. ¿Lo ven? Son principios tan bíblicos como naturales. Vamos al tercero. Reedificar ruinas de generaciones. Isaías 61:2. En adelante. Dice el Señor que Él quiere que los afligidos de su pueblo recibamos gloria en lugar de ceniza. ¿Les gusta? Gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¡Qué hermoso gozarnos! ¿Pero para qué? Dice el Señor, ¿para qué? Verso 4. No para que se la pasen cantando en los templos, emocionados de alegría y gozo. No, esto que hagan los religiosos estériles, que no sirven para nada. Ni siquiera para estar en los templos, porque a mí no me agradan. Son a los primeros que les digo, ucha pollo de aquí. Dios dijo, les voy a dar alegría, gozo. Les voy a dar mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Verso 4. Para que reedifiquen las ruinas antiguas, levanten los asolamientos primeros, restauren las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Por eso el Señor Jesús no gustaba de los religiosos, yo tampoco. Porque son farol de la calle y oscuridad de la casa. Porque a veces andan ahí en la iglesia sintiendo que se elevan en la adoración al Señor. Y si mira a su familia está destruida. Hay ruinas. Y ellos no las ven. Hijos que van siendo peores que la generación anterior. De veras, hay personas que sin juzgar dicen, no hombre, mira, ¿y este muchacho? No, salió peor que su padre. ¿A poco su papá es el borracho ese? Sí. No, pero este es más borracho. Su papá es el peleonero. Pero este está remasterizado. Haz de cuenta, peor que el padre. El padre fue peor que el abuelo. O sea, esta familia va a un barranco. Y Dios escoge a alguien. Salva a tu familia. Mira, si tú no provees para los tuyos, mayormente para los de tu casa, si andas de farol de la calle y oscuridad de la casa, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. O sea, andas llevando luz y bendición hasta otros países
a pueblos ahí en las sierras y tu familia? ¿Por qué crees que te va a preguntar primero Dios? ¿Por los aborígenes de no sé dónde? ¿O por los tuyos? La familia que te dio. ¿Por qué no le prometes a Dios, Señor, déjame? Y tienes razón tu palabra. Yo debo reedificar las ruinas antiguas. Sí es cierto. La familia va para peor. Yo puedo meterme en esa nube de éxtasis religioso y dejar de mirar la realidad. Señor, déjame, aumenta mis días y yo trabajaré con tu poder y con tu compañía y tu palabra y tu Espíritu Santo por reedificar las ruinas antiguas. ¿Quién más lo va a hacer? Créeme, hay familias que son verdaderas ruinas, escombros de generaciones. Nietos cargando con las maldades de abuelos. Cosas terribles. Yo creo que si tú le dijeras, Señor, eso describe a mi familia. Déjame la vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Y con tu presencia y tu bendición, yo me dedicaré a restaurar esas ruinas y a levantar los escombros de generaciones. Haz ese trato con Dios. Y la última razón, la más importante, está en el Salmo 71. Esta obviamente la dijo David. No, si es que ese David era bien listo, en verdad. No solamente era valiente, no solamente era un hombre de fe, no solamente era muy sensible, no solamente escribió el Salmo 23, era bien listo, pero listo, en verdad. Yo creo que por eso lo amaba tanto Dios. Y dice en el Salmo 71, versículo 16, vendré a los hechos poderosos del Señor. Haré memoria de tu justicia sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Lean el verso 18 todos. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y el Señor mirándolo, David, todos en la vejez y en las canas pide que los ampare. Todos en la vejez y las canas viven pidiendo que les aumente días. Dame una buena razón para hacerlo contigo. ¿Y saben qué le dijo David? Léanlo. Aún en la vejez y las canas no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Saben cuál fue el trato de David con Dios? Señor, si tú me aumentas días, si me permites vivir más, yo te prometo que mi posteridad, o sea, mis hijos, mis nietos, los que han de venir, conocerán de tu gloria. Señor, bendíceme. Miren, yo soy nieto de una mujer, mi abuelita Yaya, que ella fue la bendición de toda nuestra familia y de generaciones que hoy se cuentan 4 o 5 generaciones y yo creo que vienen muchas más. Todo empezó por ella. Por una abuelita que dijo, yo me comprometo, Señor, a anunciar a los que vienen, a mi posteridad. Ella pasaba por mis primos y por nosotros y nos llevaba a oír la escuela bíblica dominical, la escuela bíblica de vacaciones. Allí iba mi abuelita, jalando a todos. Nos decía, tómense de la mano como los elefantitos. Yo creo que de ahí agarré sobrepeso. Y lo trompudo también, porque nos decía, como elefantitos, agárrense. Y allí íbamos todos. Y ella al frente. Y ahí llegaba mi abuelita, tal como llega la hermana Sabina a nuestra iglesia, jalando a todos sus niños, como Sofi,
Otra abuelita que también preciosa llega jalando niños, que sabe dónde los agarra. Y ahí llegan, así llegaba mi abuelita. Y yo era uno de esos niños. Mi abuelita tuvo una larga vida y murió en buena vejez. Bueno, ustedes me dirán, pastor, pero pues de todos modos murió, claro, y David también murió. Y todos vamos a morir. Pero hay una gran diferencia en morir en el tiempo perfecto de Dios. La muerte siempre será dolorosa, pero en el tiempo de Dios será perfecta. ¿Qué le dijo el Señor a Daniel? Último texto de Daniel, Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y te levantarás un día para recibir tu heredad. Y eso quiere Dios, que un día tú y yo podamos decir en esa perfecta paz: ahora sí, Señor, despide a tu siervo, despide a tu sierva en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios quiere que digas en ese momento: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona que el Señor dará a mí y a todos los que aman su venida. Dios quiere decirte un día, abrazándote: bien, buen siervo fiel, bien, buena sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Con tu vida cumplida, con tus propósitos cumplidos, con tus tareas terminadas, con las bendiciones alcanzadas, que puedas decir como Josué, hijo de Nun y servidor de Moisés: no faltó, Señor, ni una sola de las buenas palabras que tú me diste. Todo se cumplió. Será dolorosa ese día la muerte, como lo será cualquier día, pero será perfecta, porque será en el tiempo y en los planes de Dios, y con toda su bendición. Yo te invito a orar y a pedir al Señor su misericordia. Padre, bendice mi vida. Dile así, hermano, hermana, dile: Señor, tu palabra enseña que tú puedes aumentar los días. Aumenta mis días. Pero no te pido esto como lo pediría cualquiera. Hoy, con el conocimiento de tu palabra, te digo, Señor, yo quiero ser bendición, quiero romper el egoísmo y vivir una vida que sirva a otros. Yo quiero ser un medio para preservar vida, para ayudar a otros como lo hizo José con sus hermanos. Yo quiero, Señor bendito, dile, levantar los escombros de generaciones, las ruinas. Es cierto eso. Mi familia ha venido a peor. Señor, dame días para trabajar por ti, para llevar tu bendición a los míos. Y dile, Señor, y yo delante de ti me comprometo a anunciar tu bondad, tu palabra, tu gloria a mi posteridad, a los que han de venir. Que el día de mañana haya nietos recordando con amor y gratitud la obra, la vida útil de su abuela, de su abuelo. Señor, hago este compromiso contigo y clamo a ti: aumenta mis días, Señor, e inscríbeme en la lista de los vivientes, tal como tu palabra dice, que sea de los escogidos que quedarán, y que viva una vida, Señor, que honre y agradezca ese privilegio que no tendrán muchos más, personas aún más dignas, honorables y buenas que cualquiera de nosotros. Gracias, Señor, por el perfecto tesoro y la dádiva incomparable de la vida. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y en ese nombre te pido todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.